¿Creerías que una ciudad puede esconder en su memoria el rostro de una mujer que jamás dejó de velar a sus muertos? ¿Ni siquiera después de su propia muerte? ¿Qué harías si al doblar una esquina de Guadalajara te encontrases a la dama enlutada caminando en silencio, dejando un rastro de cera derretida, olor a gardenias antiguas y una sombra que no coincide con su cuerpo? Esta es la crónica de un caso que debió permanecer enterrado. Un expediente perdido, un collar de obsidiana ennegrecido por el tacto del tiempo, 3 fotografías que ninguna cámara admite haber tomado, y una cinta de audio donde la voz de un guardia nocturno se corta de golpe, como si le hubieran arrancado el aliento. Aquí comienza el descenso, y si te quedas, tendrás que decidir si cerras los ojos o si la dejas entrar a tu casa. Guadalajara, Jalisco. El rumor habla con la cadencia de sus portales y la penumbra de sus templos. El Panteón de Belén encierra lápidas enfermas de humedad. El Hospicio Cabañas guarda corredores donde el eco se alimenta de pasos. La barranca de Huentitán es una boca abierta que exhala frío incluso en abril. Es 2019 cuando recibo un sobre pardo sin remitente, sellado con lacre color vino. Dentro, una copia de un acta de defunción de 1908, a nombre de Josefa de la Cerda, viuda, con una nota al margen: cuerpo no presente. También había un rosario de cuentas negras, talladas en forma de lágrimas. Un encaje antiguo, casi polvo, que aún conservaba perfume. Y una hoja con una pregunta escrita en tinta azul. ¿Sabes por qué la enlutada no mira a nadie a los ojos? No supe quién lo envió. Sí supe que mi vida desde entonces ya no me pertenecía. Para entender el caso, hay que retroceder. En el Porfiriato, la etiqueta del luto en Guadalajara era dictadura social. Meses de negro absoluto, velo tupido, guantes, caminar corto y silencioso. Las viudas eran siluetas sin voz, sombras que atravesaban la plaza de armas. Iban a misa a San José de Gracia, dejaban cera en los reclinatorios. Doñas fantasma, decían algunos. En 1908 cuentan hemerotecas y cuchicheos. Comenzó a verse a una mujer vestida de negro visitar de madrugada un mismo nicho en el Panteón de Belén. Dejaba flores frescas que no se marchitaban y cintas moradas que nunca se empapaban con la lluvia. Los sepultureros la apodaron la enlutada. Al principio la dejaron estar. Era el duelo lo que caminaba. Pero a la 4ª semana, un muchacho amaneció con los párpados pegados de cera, las manos quemadas como si hubiera sostenido un cirio al rojo, y la lengua amoratada, muda. No murió. No habló más. Las monjas dijeron: no la mires. Nadie explicó por qué. Volvamos al sobre. El rosario parecía obsidiana, frío como un vaso de morgue. El encaje olía a un perfume dulce, fuera de tiempo, con un fondo mineral, casi cal. Examiné el acta. Josefa de la Cerda, edad 27, causa pena moral. Pero la firma del sacerdote estaba raspada, y en el dorso, en grafía más reciente, de vuelta a su sitio la noche del 2 de noviembre. ¿De vuelta por quién? ¿A qué sitio? Empecé con lo comprobable. Entrevisté a Efraín, velador del Panteón de Belén. Aseguró que, desde 2017, cada 2 de mes, a las 2:20 de la madrugada, las luces del pasillo central temblaban y el sensor sonoro, un aparato barato que instaló para espantar gatos, registraba pasos sin peso. Me mostró su libreta. 2:22, cera en escalón, 4. 2:23, olor a flores. 2:24, silencio pesado. Me dejó escuchar una grabación. El audio inicia con su voz, aburrida, enumerando los nombres de las criptas. Luego, una interferencia como si una falda rozara contra el micrófono. Se oye un susurro de mujer, opaco por el velo de la estática. Estoy aquí. Efraín carraspea, tose, y entonces la cinta se corta con un clic seco, sin fade out, como si alguien hubiera mordido el hilo eléctrico. Pausé, retrocedí, repetí, la misma tijera invisible cortando el aire. No fui sola. Me acompañaron Camila, fotógrafa, y Víctor, técnico forense retirado. Entramos con permiso municipal una madrugada húmeda. Llevábamos cámaras de película, digitales, un micrófono de contacto, luminol y guantes. A las 2:14, las velas de la capilla parpadearon. A las 2:20,
Una brisa fría trajo un olor floral que no era jazmín ni azahar. Gardenia vieja, de tocador abandonado. Víctor señaló un rastro. Gotas blanquecinas en la piedra, escalón por escalón. Luminol. Reacción intensa, pero no como sangre. Un fulgor lechoso que se apagaba y volvía con el viento. Camila tomó ráfagas. Y entonces escuchamos el roce de tela. No era viento. Era una presencia que pasaba a nuestro lado sin tocarnos, dejando una presión en los oídos. Un vacío. El micrófono captó algo como la inhalación de alguien que ha llorado mucho y ahora solo respira para sostenerse de pie. No vimos su rostro. Vimos, eso sí, el contorno de una silueta más oscura que la noche. Un vacío que absorbía la luz de nuestras linternas, como si bajo el velo hubiera una ausencia. Se detuvo ante un nicho sin nombre. Camila disparó 3 veces. La figura inclinó la cabeza. Y el encaje de su velo dejó caer la misma fragancia que llevaba en el sobre. Quise hablar, pero la lengua se me pegó al paladar. Un sabor a cera me anestesió la boca. La sombra levantó la mano y en su muñeca, lo juro, sonó el tintineo de un rosario idéntico al mío. Víctor dio un paso adelante y le ofreció el acta de 1908. La silueta pareció tensarse. Un viento seco nos pasó por el cuello, como si alguien nos hubiera soplado para apagar una vela que no existía. Y entonces, de golpe, ya no estuvo. Revisamos las fotos allí mismo. 3 mostraban el nicho y el camino. Las otras, una serie de errores imposibles. Un retrato en primer plano de un velo negro con puntillas, tan nítido que se veían los hilos deformes. Una mano enfundada en guante de encaje, sosteniendo el mismo rosario. Y una tercera donde la figura nos miraba directamente, aunque nosotros no le vimos el rostro. El encaje ocultaba todo, salvo una cosa, 2 puntitos blancos, como ojos muy lejos al fondo de un túnel. Camila juró no haber tomado esos encuadres. Su cámara analógica no tenía autodisparo. La digital no mostraba metadatos de obturaciones en esos segundos. En el revelado posterior, las emulsiones se comportaron como si hubieran sido expuestas a una radiación desconocida. En negativo, las cuentas del rosario brillaban. Víctor, que no creía en fantasmas, pidió contexto documental. Buceamos en archivos del Hospicio Cabañas, diarios de visita, libretas de enfermería de 1906 a 1910. Hallamos J. de la C., arrojada al cuartito por desesperación, hija no viable. Recomendación de recogimiento. La mano que anotó esto temblaba en tinta. En los periódicos de la época, en letras pequeñas. Viuda de industrial, muere de pena en condición de clausura. Más abajo, se prohíbe el paso nocturno al camposanto. En una carta sin sello, probablemente escrita por una sirvienta, leí: la señora no come, habla con la pared. Dice que su niño la llama desde adentro de la tierra. No había nombre de marido, ni de hijo, ni dirección. Sí había una marca, una cruz pequeña dibujada al margen, siempre con tinta morada. La misma tinta morada que vimos, décadas después, en listones dejados en el nicho. Lo peor comenzó cuando el caso se volvió conversación. Un podcaster local difundió un fragmento de nuestra grabación. A los 2 días, un joven que quiso desafiar a la enlutada amaneció con la lengua en carne viva, como si la hubiera sostenido una llama. 3 estudiantes que se filmaron en TikTok arrojando una botella a las criptas fueron encontrados sonámbulos en la calzada Independencia, repitiendo la misma frase: no la mires, no la mires, te mira por dentro. Una guía turística del Panteón, al describirnos la leyenda, se desvaneció de pie, sin aviso, como una vela que alguien apaga pellizcando la flama. La paramédica que la atendió dijo que el pulso volvió solo cuando le quitaron el collar de perlas. Le pesaba el cuello, susurró. Nos citaron en el Palacio Municipal. El funcionario, con la voz pastosa de quien duerme poco, pidió discreción. Dijo que la ciudad tiene heridas que no conviene abrir, que el Panteón ya carga suficientes cuentos. Le mostré las fotos. Se cambió el gesto. Dijo que existía una carpeta vieja, con sello de 1973, abierta por desapariciones en los alrededores del Panteón. Muchachos que se meten en cosas y luego
Ya no salen. Nos dejó verla unos minutos. Había croquis con rutas nocturnas, listas de velas encontradas a medio derretir, y un objeto, un alfiler largo de sombrero, oxidado, con una gota negra petrificada en la punta. Acompañaba un informe de un químico. Composición no identificada. Reacciona con sangre humana. Provoca coagulación inmediata. Al margen, otra vez, la cruz en tinta morada. Al poner el alfiler sobre la mesa, olió a gardenia. De noche, caminé la colonia americana. Hay esquinas donde la luz parece cansada. En una, frente a una finca de cantera con patio interior, vi a una mujer inmóvil. No era una vagabunda. Su vejez era otra, la del ritual. Vestía negro pesado, guantes, velo que caía hasta la cintura. Llevaba un sombrero antiguo con alfiler largo. En la muñeca, la sombra de un rosario. Avancé, quise verle la cara. Ella no se movió. Cuando estuve a 1 metro, sentí el perfume otra vez. Dulce, con esa nota de cal viva que no pertenece a los vivos. Levanté la vista. El velo parecía absorber la calle. Dije, señora. No respondió. La brisa me trajo una queja vieja, como la madera de un ataúd al ceder. Retrocedí. Un perro al final de la cuadra gimió y se escondió bajo un coche. Cuando parpadeé, ella ya no estaba. Solo quedaba en la banqueta un hilo de cera que cruzaba la acera y caía hacia una coladera, como si debajo alguien caminara encendido. Víctor propuso una locura: abrir el nicho sin nombre. El director del panteón nos negó el permiso, pero Efraín, en una mezcla de miedo y hartazgo, nos dejó entrar por su cuenta una madrugada de noviembre. Con la palanca y cuidado ritual levantamos la lápida. Dentro no había un ataúd. Había un hueco forrado de encaje negro, intacto, como un nido de luto. En el fondo, una cajita de madera con una placa: para Josefa, por nuestro niño. Al abrirla, hallamos una mascarilla mortuoria infantil en cera, con mejillas redondas, ojos cerrados, boca apenas entreabierta. Olía a flores. Víctor se quebró. Camila, que jamás lloraba en trabajo, soltó un sollozo. Yo sentí el mundo inclinarse, como si la bóveda hubiera empezado a ceder. Entonces escuchamos el paso de falda, muy cerca. La cajita vibró en mis manos, como si algo dentro quisiera respirar. Efraín gritó desde la reja: ¡se apagaron todas las velas! La oscuridad nos lamió la cara. Una mano enguantada me tocó la muñeca. Era un toque de madre, delicado, definitivo. Y en mi oído, como un suspiro de cal: ¡devuélvelo! Dejamos la cajita donde estaba. Tapamos el nicho con torpeza. La noche nos devolvió un resto de luz. Al día siguiente, un informe de la dirección del panteón reportó vandalismo menor y cerró el pasillo por mantenimiento. Nadie nos persiguió. Nadie nos creyó, salvo una persona, una anciana que me citó en el atrio del templo de Aranzazu. Llevaba luto sin orgullo. Era su segunda piel. Me dijo que su bisabuela había sido comadrona y que asistió a la de la Cerda en un parto clandestino. El niño nació sin aire, pero volvió por un momento. Ella lo oyó y, desde entonces, ya no vivió en este mundo. La anciana me mostró un recorte guardado en una Biblia. Se oficiará misa de cuerpo presente sin cuerpo. Me tomó la mano. Estaba fría pero viva. No hay tumba para una culpa que no te pertenece, susurró. Ella busca que alguien mire su dolor, no su cara. Me advirtió: no la mires a los ojos. Allí no hay ojos, hay 2 fueguitos de vela. Si los ves de frente, se te apaga la tuya. Quise huir del caso. Me fui de Guadalajara por semanas. Al volver, encontré en mi buzón una foto impresa, mi puerta entreabierta y en el umbral, una sombra de encaje. No recuerdo haber dejado la puerta así. Esa noche, coloqué el rosario sobre la mesa y me senté a esperar, con la luz apagada. A las 2:20, la casa perdió temperatura. El perfume llenó el pasillo. La madera crujió para no gritar. Vi la silueta plantarse ante mí, sin rostro. Hice lo único que se me ocurrió. Levanté el encaje de mi falda. No llevaba falda, pero sí tenía algo de ella en mis manos. El encaje del sobre. Lo sostuve como si fuera un espejo. No puedo ayudarte, dije. Yo no soy tu iglesia ni tu juez.
El silencio me respondió con gravedad de misa. ¿Qué quieres? Y entonces, por primera vez, la enlutada habló clarísimo, sin electricidad, sin susurros. Que digas su nombre. El mío no, el de su hijo. Pasé la noche enumerando posibilidades, santos, apodos, los nombres que anotaban las comadronas cuando no sabían si el padre volvería. Al amanecer, la sombra se había ido, pero en la pared, sobre la pintura, quedaron 2 huellas ovaladas, como marcas de cera que hubieran llorado. Fui al Hospicio Cabañas, a una sala donde guardan objetos encontrados, listones, dedales, medallas. En una caja, hallé un terrón de azúcar envuelto en papel de estraza con una cruz morada. Una nota, para el pequeño Ángel, que no sufra. Ángel. Dije el nombre en voz alta y el aire se calentó 1 grado. Por la noche volví a casa. Coloqué el rosario en el suelo. Encendí una vela. Ángel, llamé. Tu madre no pudo despedirse, devuélvanse. El piso crujió. Una corriente helada recorrió el pasillo. La vela vaciló. Y por primera vez, sentí que aquello podía terminar. No fue así. A la tercera noche, Camila no contestó mensajes. Fui a su estudio. La puerta estaba entreabierta. Dentro, el olor a gardenia era sofocante. Sus fotos estaban extendidas en el suelo, formando un sendero de imágenes del panteón que llevaba hasta el cuarto oscuro. En la pared, colgadas, 2 nuevas fotografías. En una, Camila dormida, con un velo negro hasta el pecho. En la otra, el mismo velo, pero nadie debajo. La encontré en el cuarto, sentada, mirando a la nada. Había cera en sus párpados. Respiraba, murmuraba, «Ya lo sostiene». No reaccionó a mi voz. Víctor llegó con sales y agua. Cuando al fin parpadeó, sus pestañas pegaron y se despegaron con un pequeño chasquido. «La vi», dijo. No tenía ojos. Tenía 2 velas. Y dentro de las velas algo se movía, un niño dormido. Le temblaban las manos. Decidimos quemar el encaje. Salimos a la calle. Lo prendimos. El humo olió a perfume caro y a cal viva. Al consumirse, se oyó un gemido bajo de madera vieja. Esa noche, el viento en la barranca de Huentitán sonó como si alguien tarareara una canción de cuna. Víctor no volvió al panteón. Dijo que su esposa lo soñaba caminando detrás de una mujer de negro, sosteniéndole la cola del vestido. Yo intenté cerrar el caso escribiendo esto. Cada línea me costaba el doble, como si escribiera contra una mano que me presionaba el esternón. En sueños, la enlutada caminaba por Guadalajara como por su casa. Subía al tranvía, que ya no existe, cruzaba por debajo de los portales, entraba a las casas sin tocar. Siempre dejaba algo. Una gota de cera en la mesa, un hilo de encaje en la almohada, el perfume dulzón y a veces muy bajito, el crujir de una cajita de madera que se abre y se cierra. El final te lo debo con la honestidad de quien ya no sabe si escribe o exorciza. Una tarde de agosto, recibí la llamada de Efraín. Dijo que un muro del panteón había cedido tras una lluvia, que detrás encontraron una oquedad con restos de tela negra y muchos alfileres y listones morados, que entre el polvo alguien había dejado recientemente un papel con tinta como de escuela. Ángel. Dijo que olía a flores tan fuerte que mareaba. Dijo que al retirar los alfileres, el aire se calentó y los pájaros se echaron a volar todos al mismo tiempo, como si alguien hubiera dado una señal. Dijo que entonces, a las 2:20 de la tarde, hora que no era su hora, la sombra se paró delante de él y por fin dejó ver lo que había bajo el velo. Efraín no terminó la frase. La llamada se cortó con un clic seco, igual que la grabación. Cuando fui a buscarlo, lo hallaron sentado, vivo, mudo, con las manos cerradas con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Entre sus dedos, pegado, estaba uno de los ojos de cera de la mascarilla infantil, derretido, adherido a la piel. Desde entonces, la ciudad duerme un poco menos. Hay quien asegura ver a la enlutada por la calzada, por el barrio de Analco, por la esquina donde las casas antiguas se empeñan en no derrumbarse. Si la ves, no intentes levantar su velo. Si la hueles, no respires profundo. Si escuchas el roce de su falda, no sigas ese sonido.
Y si a las 2:20, de madrugada o de tarde, se corta una llamada, una luz parpadea o una vela se apaga aunque no haya viento, recuerda esto: la pena moral no se entierra, se pasea y busca compañía. ¿Estás seguro de que la sombra que cruza ahora tu habitación es tuya? ¿O te está probando el luto?